Y finalmente vamos a hablar de la ley del amor. Para mí es la ley más importante, porque el universo espiritual se armoniza con esta ley, y para mí el amor en su grado máximo se podría definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea serlo él mismo. Y entonces actúa en la vida para intentar ayudar a los demás en la medida de sus posibilidades, o por lo menos intenta no perjudicarles con sus actitudes egoístas. Fijaros cómo cambiaría el mundo si todo el mundo tomara esa decisión. Lamentablemente en la actualidad todavía eso no es muy habitual. Lo que suele ocurrir es que las personas están muy pendientes de satisfacer su egoísmo y poco o nada pendientes de los sentimientos, ni de sus sentimientos, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de eso nos hacemos daño los unos a los otros. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso, para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y es que el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia, que más o menos muchas personas reconocen como actitudes egoístas. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, son más difíciles de reconocer. Incluso hay algunas que imitan al amor. Y cuando uno se queda atrapado por esa forma de egoísmo, se estanca en su proceso evolutivo, porque no se da cuenta. Por tanto, como digo, para mí hay dos facetas en el desarrollo del amor: eliminación del egoísmo y desarrollo de los sentimientos. Antes de hablar de la eliminación del egoísmo, que creo que es un punto muy importante, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para desarrollar nuestra capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos, porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. Sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir, ni de levantarse por la mañana. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás? No puede hacer nada. Tiene que recuperar su autoestima antes de que pueda hacer algo por los demás. Amarse a sí misma. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Porque ahí también a veces confundimos lo que es amarse a uno mismo con lo que es satisfacer el propio egoísmo. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me quiero un montón, hago en la vida todo lo que me apetece. Me apetecía comprarme un coche, último modelo, me he gastado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, simplemente satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario conocernos interiormente. ¿Qué significa conocernos interiormente? Significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos, y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero que después de varios años en la relación se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su marido. Si esa mujer se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada. Y el siguiente paso sería decirle al marido, yo no estoy enamorada de ti, con lo cual ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya se habría acabado el problema. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta, lo que nos importa es el qué dirán. ¿Qué van a
pensar los demás de mí? ¿Cómo van a reaccionar los demás si tomo yo esa decisión? Empezando por el marido. ¿Lo va a entender? ¿O va a tomar represalias para obligarme a continuar la relación? ¿Y la familia? ¿Lo van a entender o van a tomar represalias? ¿Y las amistades? Y más en los pueblos que todo el mundo se conoce. ¿Me van a empezar a mirar mal? ¿Me van a hacer el vacío? Otra cosa que le puede ocurrir, si tiene hijos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los hijos si nos divorciamos? O con la hipoteca, si entre los dos ya no la podíamos pagar. Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o por una suma de todas ellas, decide continuar esa relación. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, en contra de lo que siente, y eso le hace sufrir. Pues casos así hay, así. Dice mujeres, hombres, y viceversa, como dice el programa, ¿no? Es decir, hay muchas personas que son desgraciadas porque no viven de acuerdo con sus sentimientos, pero tienen miedo a que si empiezan a hacerlo, los demás les hagan daño. Por tanto, van poco a poco consumiéndose en su vida. Su autoestima baja, sufren mucho e incluso acaban enfermando. De eso ya hablamos en la charla anterior cuando hablábamos del origen emocional de la enfermedad. Por eso todos deberíamos mirar en nuestra vida si somos o no somos felices. Y si reconocemos que somos desgraciados, que indaguemos en los motivos de nuestro sufrimiento. Si reconocemos que somos desgraciados porque no vivimos de acuerdo con nuestros sentimientos, eso tiene solución. Aclaremos cuáles son nuestros sentimientos y cuando ya lo tengamos claro, vivamos de acuerdo con ellos. Aunque eso sea cambiar nuestra vida de arriba abajo, porque será la única manera de ser un poco más felices. Yo había puesto esta imagen porque para mí el amarse a uno mismo implica quitarse la máscara y empezar a vivir con autenticidad. A veces actuamos en nuestra vida como si fuéramos actores. Alguien ha escrito un guión y nosotros lo interpretamos. Y eso ocurre desde que somos pequeños. Pero en realidad nosotros no somos así. Somos de otra manera. Pero no nos atrevemos a manifestarnos tal y conforme somos porque tenemos miedo al rechazo. Por lo tanto, superemos ese miedo y empecemos a descubrirnos interiormente. Quitémonos ese ropaje, ese disfraz y vivamos con autenticidad, porque será la única manera de ser felices. Yo considero que los grandes enemigos de los sentimientos, uno de ellos es la represión y otro es el egoísmo. De hecho, el egoísmo es una etapa por la que todo espíritu va a pasar en su proceso evolutivo. Necesita pasar por una etapa egoísta para forjar su individualidad. ¿Qué quiero decir? Me voy a intentar explicar. Y voy a utilizar de nuevo un ejemplo. Los niños, cuando son pequeños, sabemos que son muy dependientes de los padres. Prácticamente los padres al principio controlan todos los aspectos de la vida del niño, sobre todo cuando es un bebé. A medida que el niño va creciendo, va adquiriendo autonomía, va empezando a andar, va empezando a hablar y va adquiriendo capacidades que le permiten hacer cosas por sí mismo. Y llegará un momento, que será en la etapa de la adolescencia, que el niño va a querer empezar a decidir sobre su propia vida. Le guste o no a los padres lo que va a hacer. Y es entonces cuando vienen muchos problemas entre padres e hijos. Porque a muchos padres les cuesta aceptar que los hijos se hacen mayores y que van a querer vivir la vida por su cuenta. Sí que es cierto que como el adulto sabe, tiene más experiencia, pues quiere advertir al adolescente de que algunas cosas que hace le pueden perjudicar. Pero el adolescente no mira eso. Mira que quiere experimentar por sí mismo. Y muchas veces hace lo contrario de lo que le dicen los padres para sentir que tiene las riendas de su propia vida. Pues al espíritu le pasa lo mismo.
Cuando está en el principio de su evolución, es dependiente totalmente de espíritus más avanzados que dirigen su proceso evolutivo. Y poco a poco ese espíritu va adquiriendo capacidades y autonomía, hasta que llega el momento en que ya tiene capacidad de decisión por sí mismo. Pero todavía no es bastante evolucionado, por lo tanto hace muchas cosas sin pensar en las consecuencias. Pero es necesario que tome decisiones por sí mismo y experimente las consecuencias de sus actos para que evolucione. Porque si siempre estuviera tutelado, nunca se soltaría de la mano de esos espíritus más avanzados. El egoísmo hace el efecto este que os digo de yo quiero dirigir mi propia vida. Yo y yo. Le sirve para individualizarse. Pero en ese afán de yo quiero hacer lo que me dé la gana, también puede acabar perjudicando a los demás. Y eso es lo que tiene que ir aprendiendo. Que está bien que tú tengas tu propia personalidad, pero no está bien que machaques la personalidad de otros. Por tanto, eso es lo que aprende el espíritu a través de su paso por la etapa de egoísmo. Afianzar su personalidad y poco a poco ir respetando también la voluntad y la libertad de los demás. Todos en el proceso de evolución vamos a pasar por todas las etapas. Hay, digamos, una etapa de egoísmo más primitivo, una etapa de egoísmo intermedio y una etapa de egoísmo más sutil. Y todos pasamos por todas. Voy a definir esas tres etapas de una manera lo más sencilla posible. La primera etapa de egoísmo más primitivo es la etapa de la vanidad. Cuando se supera esta etapa se entra en una etapa intermedia, que es la etapa del orgullo, y cuando se supera esta etapa se entra en la etapa de la soberbia. Y en cada una de esas etapas el egoísmo se manifiesta de una determinada manera. Dentro del proceso de eliminación del egoísmo, como digo, el egoísmo se manifiesta de diferentes formas que en los libros les hemos llamado egosentimientos. Yo por cuestiones de tiempo solo voy a hablar de algunos aspectos que me parecen importantes, pero que sepáis que hay muchos más. Vamos a empezar hablando de cómo se manifiesta el egoísmo en la primera etapa, en la etapa de la vanidad. ¿Qué caracteriza a la etapa de la vanidad? Pues que la persona, el espíritu, quiere ser el centro de atención. Que los demás se fijen en ella, ser protagonista. Si nos fijamos, eso pasa mucho también dentro de una vida. Repetimos como todo el proceso, porque los niños cuando son pequeñitos quieren ser el centro de atención, siempre. Hay personas que nunca van a superar esta etapa y otras que poco a poco al madurar irán perdiendo esa necesidad de ser el centro de atención. Pero la persona que está en la etapa de la vanidad, lo que más le importa es ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Todavía no conoce muy bien lo que es el amor y confunde lo que son los sentimientos con lo que es la satisfacción de deseos y necesidades. No distingue bien entre amor verdadero y complacencia. Y necesita y desea más que ama. Y eso afecta a las relaciones personales que tiene. En las relaciones personales busca más el que la satisfagan y la complazcan en sus deseos más que en ser queridos y en querer. Su forma de entender las relaciones es de tipo egoísta, quiere ser el centro de atención. No sé si habéis visto un programa que hacen en la televisión que se llama Millonario busca esposa o algo así, que es un programa americano. Para mí ese es un ejemplo de cuando una persona actúa en la vida bajo este criterio. O sea, sus relaciones personales las enfoca a buscar la satisfacción de sus deseos y necesidades. Los sentimientos están en último lugar. Si habéis visto el programa alguna vez, es como que tú para encontrar pareja vas a un sitio, te enseñan un catálogo, casi siempre son hombres ricachones y las chicas son chicas guapas, pero con deseos de ser ricas. Y es todo un me gusta si tienes dinero, o sea, si fueran pobretones no tendrían ningún interés. Para mí es una comercialización o un ensuciamiento de lo que son las relaciones
que deberían de ser de sentimientos, ¿no? Pero hay personas que actúan, aunque no a lo mejor de esa manera tan descarada, ¿no? Anteponen este tipo de cosas por encima de los sentimientos. La vanidad se manifiesta como una tendencia a transformar la realidad para hacer creer a los demás y a uno mismo que se necesita poseer todo lo que se ve alrededor, sean cosas o personas, para ser felices. Cuando se consigue lo que uno quiere, uno dice, ay, estoy bien, pero no se conforma con eso, sino que quiere más. Cree que si tiene más será más feliz, cuando lo consigue se siente insatisfecho, busca más, creyendo que así será más feliz, y es un círculo vicioso que nunca termina, porque nunca acaba de ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no se consigue de esa manera. Dentro de la etapa de la vanidad hay como dos subetapas, una vanidad más primitiva, más materialista, y otra vanidad más avanzada. En la vanidad primitiva se desarrollan egosentimientos como la avaricia y la codicia. Avaricia es el quererlo todo para uno mismo y no querer compartir con los demás, aunque uno tenga de todo y los demás no tengan nada materialmente. Y la codicia es el querer lo de los demás para uno mismo, aunque le estés quitando lo que necesita él y a ti te sobre de todo. Cuando el espíritu empieza a valorar que lo quieran, porque eso ocurre antes de que empiece a desarrollar sus sentimientos, esa vanidad materialista se transforma en una vanidad de tipo más sutil. Es entonces cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia material es no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel afectivo. Es el amor posesivo. Y la absorbencia es una ramificación de la codicia. La codicia es querer lo de los demás para uno mismo materialmente, la absorbencia es querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo para satisfacerle en sus deseos y necesidades, aún vulnerando su libre albedrío. Es decir, que la concepción que se tiene en esta etapa del amor está muy influenciada por el egoísmo. Primero, para diferenciar lo que es el apego del amor, me gustaría definir lo que para mí es el verdadero amor. Para mí el amor verdadero en su máxima expresión ha de ser incondicional. Es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También la persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado. Y respeta también su propia libertad de amar. Es decir, los sentimientos no se pueden forzar. Tú no te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. No te puedes obligar a querer a alguien porque sea rico. Ni tampoco te pueden obligar a ti a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer. Y más en el tema de las relaciones de pareja. Seguramente nadie se identifica en esas facetas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que lo que hacemos por nuestros hijos no es tan incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no estamos respetando tampoco su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, hay una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos apego en el libro. El apego, como he dicho antes, vendría a ser el amor posesivo. El mal llamado amor posesivo. Porque el amor no es posesivo. La persona que sufre de apego cree que la persona amada es de su propiedad. Y que eso le da derecho a decidir por ella. Eso nos pasa mucho con nuestros hijos y con la pareja, sobre todo si hay un contrato de matrimonio de por medio. Creemos que con ese contrato hemos comprado a esa persona y que podemos decidir por ella. Y no es así. La persona con apego, como digo, vulnera constantemente la libertad y la voluntad del ser amado. Y cree que lo está haciendo por un sentimiento de amor. Pero a eso no le podemos llamar amor. Estamos cansados de ver en la televisión casos de hasta dónde se puede llegar creyendo que el apego es el amor. Sabéis que hay personas que no aceptan que su pareja haya dejado la relación, que la
persiguen para obligarla a continuar y que cuando ya ven que no pueden obligarla a continuar, la acaban asesinando. Y esa persona que comete el asesinato se cree que lo ha hecho por amor y se cree que tenía derecho a matar a esa persona porque era suya. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en esos casos. Por tanto, si alguna vez a los que estamos aquí, a alguno de los que está aquí, le ocurre que su pareja le dice que no quiere continuar la relación porque no está enamorada, pues lo justo es que respetemos esa decisión y que no persigamos a esa persona para hacerle la vida imposible, sino que intentemos rehacer nuestra vida y pues si llega el momento que encontramos a alguien que nos corresponde los sentimientos, pues poder tener una relación de pareja que nos dé felicidad. Porque ¿de qué sirve retener a una persona que no nos quiere? La haces desgraciada a ella y tú también eres desgraciado, porque esa persona sabes que no te quiere. Estando a tu lado no te va a aportar nada que te pueda hacer feliz. Por lo tanto, lo mejor, hasta incluso pensando egoístamente, es dejar que esa persona siga su camino y nosotros intentar hacer el nuestro. Algunos ejemplos de cómo se vulnera el libre albedrío por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar. Esa madre suele pensar que es que sus hijos no la quieren. Tendría que ponerse en su lugar y pensar pues que ella también llegó a un determinado momento en que quiso hacer su vida y le tuvo que plantar cara a los padres para poder hacer esa vida. No es que no te quieran, es que quieren hacer su vida. A veces pasa que la persona que se ha reprimido en su vida y no ha hecho la vida que ha querido, cree que la podrá hacer a través de la vida de los hijos. Y entonces se vuelve controladora porque se ha sentido controlada. Lo que tiene que hacer es reconocer que ha sido controlada, despojarse de ese control y empezar a hacer su propia vida y dejar que los hijos hagan su propia vida. También hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido, que también se da. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno se cree con el derecho de decidir por el otro, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce y lo cambia, pues lo que consigue es hacer desgraciada a la otra persona y ser desgraciado él mismo, aunque haya una parte de sentimiento. Si queremos amar de verdad, empecemos a limpiar nuestros sentimientos, quitémosle apego, quitémosle egoísmo. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo los vanidosos tengan apego, pero sí que es cierto que las personas en la etapa de la vanidad tienen una concepción del amor apeguista. ¿Qué puede hacer para superar esta etapa? Pues comprender que la felicidad no depende tanto del exterior, sino del interior. No depende de que los demás te quieran, hagan cosas, satisfagan tus necesidades y deseos, sino de que tú despiertes tus sentimientos hacia los demás. Que son los sentimientos tuyos los que te van a hacer realmente feliz. Y para que eso se entienda mejor, os pondré un ejemplo que creo que sirve para aclararlo. Yo he conocido a personas pues, que han venido a casa contándome sus problemas, que casi el 80% son temas de pareja, y me han dicho, mira, yo tengo una pareja que es muy buena persona, me quiere un montón y la verdad es que se vuelca en mí y no sabe qué hacerse conmigo, pero es que yo no estoy enamorada de él, o no estoy enamorado de él o de ella, por lo tanto no soy feliz. Es un ejemplo de que realmente, que por mucho que te quieran, si tú no sientes, no eres feliz. Por lo tanto, deberíamos darnos cuenta de eso. Hay personas que ya se han dado cuenta, que para ser feliz son los sentimientos propios los que alimentan la llama de la felicidad. Y eso hace que pasen de la etapa de la vanidad a la siguiente etapa, la etapa del orgullo. Pero ¿qué puede ocurrir cuando una persona empieza a sentir amor por los demás y a hacer cosas por los demás? Pues que todavía los demás no han dado ese paso y cuando
perciben que esa persona es generosa, se aprovechan de ella. Y cuando uno se siente que se están aprovechando de él, se siente herido en sus sentimientos. Él pensaba que lo querían y ha descubierto que en realidad solo se están aprovechando de él. Y eso le hiere en lo más profundo de sus sentimientos. Y como se siente herido, ¿qué es lo que hace? Aislarse de las relaciones humanas, porque las considera una fuente de sufrimiento. Y eso es lo que caracteriza a la persona en la etapa del orgullo, el aislamiento emocional. La persona orgullosa, frente a la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo, reacciona aislándose, separándose de las relaciones, porque le duele lo que le han hecho. Dentro de la etapa del orgullo, aparte del aislamiento, también se manifiesta el miedo, la represión y la tristeza. Como hemos dicho, el aislamiento es una forma de defensa que manifiestan para que no les hagan daño. Creen que de esa manera les harán menos daño. También suelen ser personas que se reprimen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a manifestarse tal y conforme son, y que al hacerlo los demás se burlen de ellos, se rían de ellos, se aprovechen de ellos. Por lo tanto, no se dan a conocer fácilmente para evitar que los demás utilicen aquello que saben de ti para hacerte daño. También son personas que tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a los sentimientos. No quieren expresar sentimientos, ni quieren que nadie les exprese sentimientos, porque no se fían de los demás. Tienen miedo a no ser queridos, tienen miedo a el rechazo, la incomprensión, la agresividad de los demás, el desprecio, finalmente el miedo a que no les quiera nadie. Aunque ellos mismos ya han conseguido estar solos, porque se han aislado de las relaciones humanas. Por lo tanto, creyendo que van a sufrir menos, acaban sufriendo por un motivo diferente, y es porque han anulado sus sentimientos. Han anulado sus sentimientos hacia los demás y evitan que los demás les expresen sentimientos, porque no se fían de los demás. Como digo, el gran miedo que tienen las personas en la etapa del orgullo es a no ser queridas, miedo al rechazo, al desprecio, a la agresividad y el miedo a la soledad. Cuando una persona vive encerrada en ese círculo vicioso del aislamiento, de la represión y del temor, se acaba sintiendo como enjaulada en su propia vida, vacía, y muchas veces vive la vida a consecuencia de ello con amargura y mucha tristeza. Incluso llegan a la conclusión de que la vida es un valle de lágrimas y que no merece la pena vivirla, y desean morirse para dejar de sufrir. Y a veces acaban enfermando como consecuencia de ese deseo de morir. Y acaba muriendo. Y cuando una persona así muere, los demás piensan: qué injusta es la vida, con lo buena persona que era, se ha muerto. Y el que se ha muerto piensa: menos mal que me he muerto, porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba viviendo. Yo creo que antes de desear la muerte para dejar de sufrir, es mejor enfrentarse a las causas del sufrimiento. En este caso, al miedo. ¿Cómo uno se enfrenta al miedo y lo supera? Pues reconociendo que se tiene miedo y sabiendo a qué tiene miedo. Y cuando ya lo tiene claro, enfrentándose a las situaciones que le generan miedo. Preguntándose: ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va venciendo el miedo, poco a poco irá saliendo del orgullo. En el caso del orgulloso, para superar la etapa del orgullo, tiene que liberarse de la creencia de que no es digno de ser amado tal y conforme es. Pero también tiene que encajar mejor la ingratitud de los demás, y para ello es muy importante no sobreesforzarse en complacer a los demás, si eso significa renunciar a su libre albedrío. ¿Qué quiero decir? Que a veces hacemos las cosas por los demás no porque nos nacen, sino porque esperamos algo a cambio.
Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con el otro. Y es cuando les decimos, con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso? No hagas nada que no sientas. Porque el que hace lo que siente no necesita que se lo devuelva a nadie. Por ejemplo, a veces hacemos cosas por nuestros hijos y solo por el hecho de saber que nuestro hijo es feliz por ese pequeño gesto que hemos tenido con él, y ya nosotros nos sentimos felices y no esperamos que ese hijo haga nada para devolvérnoslo. Pues ese es el verdadero amor. Por lo tanto, evitemos hacer cosas pasando la factura. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. No te sobreesfuerces, sobre todo si eso implica renunciar a tu libertad y a tu voluntad. La persona que supera el orgullo es la que supera el miedo a ser querido, mantiene su deseo de querer, pero ya no pone barreras a las relaciones humanas. Y es entonces cuando pasa de la fase del orgullo a la fase de la soberbia. ¿Qué le queda por superar al espíritu en la fase de la soberbia? Tiene que conseguir ser humilde. La humildad es la virtud más difícil de conseguir. Y es el objetivo que tiene en la fase de la soberbia, porque ya ha superado otros defectos. Tanto el libro de las leyes espirituales como el de la ley del amor los podéis descargar gratuitamente en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com.